Buenas tardes. En esta tarde yo estoy muy agradecida con Dios por nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos y quien es el centro de mi vida y el centro de mi existir. Y en esta tarde yo quiero compartir con ustedes algo sobre el sacerdocio de Jesucristo. Yo amo a mi Señor y me gusta escudriñar todo lo que tiene que ver con Él. ¿Quién es Él? ¿Cuál fue el motivo que le llevó a morir, a dar su vida por mí? Y yo hago ese sacrificio mío, pero ese sacrificio Él lo hizo por toda la humanidad. Depende de ti, del agradecimiento que haya en tu corazón. Si tú haces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo parte de tu vida, o si nada más lo miras como parte de la historia, o si tú quieres ser una seguidora de nuestro Señor Jesucristo. Es muy fácil decir que somos cristianos y a veces solamente sabemos que Jesucristo murió en una cruz, pero ni siquiera sabemos qué lo motivó a morir, cuál fue la causa de su muerte y si valió la pena que Él haya muerto por nosotros. Y no lo sabemos porque no leemos la Biblia, no leemos la palabra de Dios. Muchas veces nos conformamos con lo que oímos y profesamos una fe que escuchamos, pero a veces no nos gusta leer, no nos gusta informarnos y nos perdemos de muchas cosas. Ayer estaba platicando con mi amiga Yoli, la directora de esta página, y yo le decía, yo quiero compartir algo diferente, algo que no sea como lo que yo ya sabía desde niña o lo que todos sabemos desde niños, que Jesús vino y murió y que la Semana Santa es un día o una semana donde pues muchos no comen carne y qué padre, qué bueno, ¿no? Que ayunan de esa manera o que hacen algunos ritos, pero hablábamos mi amiga Yoli y yo de cuál es la raíz, qué es la raíz de por qué la gente hace o no hace ciertas cosas. Sin embargo, hoy genuinamente vamos a estar hablando de cómo Jesús inicia su ministerio, del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y todo con bases bíblicas. Así que yo les invito a tomar, si ustedes quieren como profundizar más en este tema, si ustedes quieren más tarde ir a la Biblia, a la palabra de Dios, comprobar lo que vamos a compartir hoy, que realmente es genuinamente bíblico, trae una pluma, un lápiz, una hoja de cuaderno o de alguna manera retén estos versículos contigo, porque yo creo que ya es tiempo de adorar a un Jesucristo que conocemos, a un Jesucristo con el cual hemos tenido un encuentro personal. Entonces, vamos a empezar con cómo Jesús inicia su ministerio. Jesús inició su ministerio a los 30 años. Y no sé si tú te has preguntado alguna vez por qué a los 30, por qué no a los 18 o a los 20, por qué no más joven o por qué no desde niño o en la adolescencia. Y buscando información, es bien importante el dato de por qué Jesús inicia su ministerio a los 30 años. Es importante tener en cuenta primeramente que Jesucristo era judío y según los historiadores, Jerónimo y ¿cómo se llama el otro? Y Orígenes. Jerónimo y Orígenes, ellos son investigadores de la palabra de Dios, ellos son judíos y según ellos, ¿verdad? Ellos nos dan esta información a nosotros. Ellos mencionan que ningún judío tenía permiso de leer el libro de Cantares hasta que cumplía los 30 años de edad. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿por qué el libro de Cantares no se podía leer hasta que cumplían los judíos los 30 años de edad? Y Cantares
es un libro poético que escribió Salomón. Pero fíjate cómo empieza. Y casi todo el libro va más o menos por ahí. Dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Dice, oh, si él me besara con su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Así empieza. Entonces, ellos eran muy reservados y no le permitían a los judíos leer este libro hasta que tenían 30 años. Interesante, ¿verdad? En la iglesia del siglo I, antes de Cristo, consideraban a los judíos que la edad madura espiritualmente de los judíos se alcanzaba hasta los 30 años de edad. Por eso es que no podían leer al menos este libro, Cantares, es lo que yo tengo como historia, hasta que cumplían los 30 años de edad. Un joven era considerado suficientemente maduro espiritualmente para entender la palabra de Dios hasta los 30 años. Después de los 30 años, ¿verdad? Jesús empieza su ministerio o cuando cumple los 30 años. Vayamos a la escritura, vamos a Lucas 3:23. Y vamos a ver cómo Jesús mismo, como Jesús era judío, él cumplía con la ley. Y Jesús mismo cumplió con esa parte de la ley, que no abrió o no empezó su ministerio hasta que cumplió los 30 años. Dice la Biblia en Lucas 3:23, dice así. Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y la Biblia dice, hijo según se creía de José y de Elí, porque realmente Jesucristo es Dios mismo. Pero en la carne o el linaje de Jesucristo, según la Biblia, era de parte de Elí, ¿verdad? Y de José y de Elí, que se menciona al esposo de María y se menciona a Elí, porque Elí era el padre de David. Y Jesucristo vino del linaje de David. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a los 30 años Jesús era sumo sacerdote? A los 30 años Jesús empezó su sacerdocio y muchas veces, o a lo mejor en este momento tú te estás preguntando, ¿Jesús era sacerdote? Sí, Jesús era sacerdote. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerado al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Lo voy a leer otra vez más. Dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces ya Jesucristo aquí está siendo reconocido como sacerdote. Hebreos 4:14 dice así, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y nuestra profesión, ¿verdad? Hasta el tiempo de hoy es proclamar a Cristo como el único Rey y Señor de nuestra vida. Nosotros somos cristocéntricos porque creemos en Jesucristo como todo, como nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es la razón de nuestra existencia, es la razón de nuestra fe, Jesucristo. Entonces, por eso nosotros somos cristocéntricos. Y dice en el Hebreos 4:14,
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecar. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo como hombre, pero Él no cayó en la tentación. Él no pecó. Y vamos a estar hablando de esto más adelante en Mateo 4:1-11. Allí está la tentación de Jesús. Cómo Satanás vino y lo tentó, pero no logró que cayera. Porque Jesucristo es Dios. Él tenía la fortaleza y la santidad. Era su esencia de Jesucristo. Es la santidad y la fortaleza. Entonces no cayó en la tentación de Satanás. Pero eso lo vamos a ver más adelantito. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec es Dios mismo. Entonces, Él se hizo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según la ley, en el Pentateuco, el Antiguo Testamento, o como quizá tú le puedes llamar el Pentateuco porque son los 5 primeros libros, ¿verdad? O el libro de la ley, porque ahí estaba la ley escrita en los primeros 5 libros, o nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento. Según la ley, en el Pentateuco y en el Antiguo Testamento, en Números 4:1, 4:22 y 4:29, Jesucristo inició su ministerio. Según estas citas que yo te acabo de dar en el Antiguo Testamento, allí se habla de la edad que tienes que tener para poder ser sacerdote. Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a enseñarnos todas las cosas y que era judío, cumplió con la parte de la ley, haciéndose sacerdote después de los 30 años. Y como te decía, eso tú lo puedes comprobar en Números 4:1, 4:22 y 4:29. Si tú tienes alguna duda de que, o tú simplemente quieres vivir la experiencia de escudriñar tú mismo la palabra de Dios, puedes apuntar estas citas y leerlas más tarde. Jesucristo inició su ministerio con el bautismo. Ahí es donde realmente Él inicia su ministerio como sacerdote y como maestro, ¿sí? Para empezar a preparar un camino de salvación para nosotros, los que hemos creído en Él, y para sus discípulos que estaban con Él en ese tiempo. Mateo 3:17. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así dice Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esta voz se escuchó cuando Jesucristo fue bautizado por Juan, que vino el Espíritu Santo y se paró la palomita, ¿verdad?, en el hombro, y se oyó la voz que todos pudieron escuchar, una voz de estruendo, una voz potente que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En ese momento, Dios está presentando a su Hijo públicamente, a todo el pueblo de Israel como su Hijo. Ahí es cuando realmente Jesús empieza su ministerio. Y Jesús respondió como el único Dios, como el único heredero. Él responde. Anota también esta cita, Mateo 28:18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad,
todos los derechos. Dios Padre se los dio a su Hijo Jesucristo, que Él es Él mismo reencarnado. Él le dio todos sus derechos cuando dijo: este es mi Hijo amado. Este es el Hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual disfruto, ¿verdad? En el cual me siento feliz de presentarles a ustedes aquí mismo, como en la tierra, ¿no? Dios mismo en la tierra, Dios engendrado, Dios hecho carne en la tierra, Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Y él mismo dice en Mateo 28:18 que toda autoridad se le ha sido dado en la tierra y en el cielo. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro sumo sacerdote. Y Él mismo se entregó como sacrificio para que tú y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna. Por amor, porque nos ama, porque quiere que estemos por la eternidad con Él. Por eso Él hizo este sacrificio. En ese momento, en el momento que Él fue presentado ante la sociedad como el Hijo de Dios, en el momento que Dios mismo lo presenta como su Hijo, entonces ahí Él recibe toda autoridad aquí en la tierra. Él se despoja de su reino, Él se despoja de su gloria y Él recibe toda la autoridad, porque Él se muda, Él se mueve del cielo, que tenía su residencia en el cielo, se mueve para venir a vivir aquí a la tierra. ¿Y qué pasa después de eso? Después de que viene a vivir aquí a la tierra, es despreciado, es humillado como nadie. Jesús inicia su ministerio en el momento que fue presentado públicamente por su Padre. Mateo 3:17, que ya lo leímos, ¿verdad? Ahí Él empieza ese ministerio aquí en la tierra, que no es nada fácil. Vivir aquí en la tierra no es fácil absolutamente para nadie, ni siquiera para nuestro Señor Jesucristo. Tenemos altibajos, tenemos problemas y pasamos por muchas cosas y somos débiles en muchas cosas. Unas las podemos superar y otras no. Pero Jesucristo vino a enseñarnos para que aprendiéramos a sufrir, para que aprendiéramos a vivir, aprendiéramos a resistir las tentaciones. Dios es fiel y Él continúa aún con nosotros. Su Espíritu continúa con nosotros, fortaleciéndonos, ayudándonos, animándonos, hasta que completemos la obra que Dios nos ha enviado a completar aquí en esta tierra. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, cada uno de nosotros tenemos que trabajar duro en el propósito, en la tarea que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y no le vamos a fallar al Señor, porque tenemos al Espíritu Santo para que nos apoye, para que nos guíe. Su palabra dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Continuamos entonces adelante. Y vamos en ese momento, mis amados, cuando Él acepta el reto, ¿verdad? Cuando aquí en Mateo 18, que Él acepta el reto de estar aquí con nosotros, de vivir con nosotros y vivir no solamente con nosotros, sino como cada uno de nosotros, con todas las debilidades que el ser humano puede tener, pero resistiendo cada tentación. Desde ese momento empieza un proceso no fácil, no fácil. ¿Dónde se empiezan los procesos? Los procesos se empiezan en el desierto, donde estás tú con tu dolor, con tu soledad, con tus luchas, con tus pruebas. Y por mucha gente que esté alrededor de ti, esos problemas, luchas y pruebas son solamente tuyos. Y solamente tú, con la ayuda del Espíritu Santo, los vas a poder vencer. La gente puede venir a aconsejarte, criticarte, juzgarte, puede venir a condenarte, pero la gente no puede hacer por ti lo que Dios ha destinado que solamente tú puedes hacer. Entonces, empieza el ministerio de Jesús con sus luchas, con sus pruebas, siendo rechazado, siendo abandonado, y al mismo tiempo
ejerciendo un poder y una autoridad como ningún otro, porque Él es Dios mismo. Y con ese poder y autoridad y majestuosidad, la majestuosidad de un rey, Él empieza también a perdonar pecados, a resucitar a los muertos, a suplir todo tipo de necesidad, como el hambre y la sed física real de los que lo siguen, de sus discípulos, de sus seguidores. Y Él también empieza a echar fuera demonios, a perdonar pecados y a enseñar su palabra, a enseñarnos a vivir. Porque allá en Juan 17 dice que cosas mayores que las que Él hizo nosotros haremos. Entonces Él mismo nos ha capacitado para vivir una vida en santidad. Y ahora vamos a ver cómo Jesús empieza, después de ser presentado y haber recibido ya el sacerdocio según el orden de Melquisedec. A partir de ahí las cosas no son fáciles. Haz de cuenta que le declaró la guerra a Satanás en campo abierto. Así que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Cada uno de nosotros ha pasado por un desierto en el caminar con Cristo. Cada uno de nosotros hemos tenido que estar solos en las luchas, en las pruebas, en las enfermedades, en la traición, y todos nosotros hemos experimentado las cosas que Jesús experimentó. Pero Él vino para enseñarnos que en Él es posible vencer cada una de estas tentaciones. Y vamos a leer Mateo 4, donde Él ya empieza ese proceso de vivir aquí. O sea, Dios viene y lo presenta, Jesucristo acepta ese reto y inmediatamente después es llevado por el Espíritu al desierto. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí en el desierto. Vamos a Mateo 4, del 1 al 11. Y dice la palabra del Señor así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo no mandó sus demonios, no, él directamente, Satanás, fue a tentarlo ahí, al desierto. El Espíritu lo llevó ahí, a ese lugar solo, donde no había agua, donde estaba el sol quemante, donde no había nada que comer. Ahí fue Jesús. Allí ayunó 40 días y 40 noches. Y ahí pasó lo más difícil de su ministerio. En el segundo capítulo, en el segundo versículo del capítulo 4 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primer tentación es: Jesucristo tuvo hambre. Y el enemigo sabía que en el desierto no había nada que comer, y viene y le pone el pan en charola de plata, ¿verdad? Si eres hijo de Dios. Y después de haber ayunado 40 días, ok, le pregunta: demuéstrame que eres hijo de Dios. Dile a las piedras que se conviertan en pan. Fue la primera tentación. Mira, yo te voy a dar aquí un consejito. Cuando alguien venga y te diga: demuéstrame que eres hija, hijo de Dios, haz esto, al cabo Dios te va a perdonar. Te voy a decir algo. Tú eres un hijo, una hija de Dios porque aceptaste a Jesucristo como el único Rey y Señor de tu vida. Tú sabes en tu corazón que así es. Y Dios sabe, porque Él es el que escudriña los corazones. Y tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Si alguien quiere tener un encuentro personal con Jesucristo, entonces que acepte a Jesucristo y que reconozca a Jesucristo y empiece a vivir su propia vida espiritual. Pero tú no te sientas mal cuando alguien te pida
que tú le demuestres que eres hijo de Dios. Porque hay gente tan infame que puede venir a decirte, oh, tú estás enferma, pues no que eres hija de Dios, dile que te sane. No, nuestro reino no está aquí en esta tierra. Cuando Jesucristo venga por sus hijos, es cuando tenemos la promesa de que nosotros no vamos a sufrir enfermedades, ni escasez, ni nada. Pero por lo pronto, ahora vamos a tener que padecer como padecen todos los seres humanos. Y nosotros tenemos que demostrarle a la gente que no conoce a Jesús que en todo terreno estamos listos para obedecer a nuestro Señor, para hacer su voluntad, para resistir las tentaciones, el hambre, la sed, el cansancio, la pobreza, la enfermedad. Todo eso y el Espíritu de Dios nos va a dar la fortaleza para resistirlo todo. Así que cuando alguien te vea débil, caído y te acuse, eres hijo de Dios, no que eres cristiano y por qué estás haciendo eso, no te preocupes. Tú continúas siendo hijo de Dios porque Dios no se arrepiente, porque Dios te escogió desde antes de la salvación del mundo para que le pertenecieres. Así que no te vuelvas atrás, no te detengas, sigue adelante, aunque seas acusado, aunque te traten de avergonzar, tú sigue adelante, levantando tu frente muy en alto, reconociendo que eres un hijo, una hija de Dios, lavada por la sangre del Cordero, pero que mientras estás en esta tierra tienes que padecer y sufrir igual que cualquier otro ser humano. Y tenemos el ejemplo con Jesucristo, porque Satanás se la pone bien facilita, pero Jesús rechaza la tentación. Y tenía hambre, claro que tenía hambre, porque él era perfecto hombre. En el 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto también está escrito en Deuteronomio 8:3. Jesús le respondió con la Biblia, con la palabra de Dios, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la Biblia, de la boca de Dios. En el 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pentáculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos se sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Y esto está escrito en el Salmo 91:12. Aquí podemos ver que nuestros enemigos pueden conocer la Biblia al revés y al derecho. Y pueden venir a hablarte con la palabra de Dios para condenarte. Pero recuerda y ten muy presente que Satanás conoce la Biblia muy, muy bien. Se la conoce muy bien, pero es muy bueno para distorsionar la palabra de Dios. Por eso es importante que leas la Biblia, para saber cómo contrarrestar los ataques del enemigo. Si Jesucristo, siendo Dios mismo, a Satanás se le ocurrió la idea de venir a atacarlo con su propia palabra, ¿qué podemos esperar tú y yo? Claro que sí van a venir y muchas veces hasta nos van a decir, ¿dónde dice la Biblia esto? Y a veces no vamos a saber dónde exactamente dice la Biblia eso. Pero ellos van a tratar de confundirte quizá. Por eso es importante que tú tengas un encuentro personal con Cristo, porque la palabra dice que Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Y dice la palabra de Dios que no te preocupes qué vas a contestar, porque a su tiempo Dios te dará la respuesta. Así que tú no te tienes que sentir mal porque no te conoces todos los capítulos, los versículos, los libros de la Biblia, pero no por eso seas negligente. Busca la palabra de Dios, satúrate de ella, porque cuando estés en momentos difíciles, la palabra va a venir a tu mente, el Espíritu Santo te va a refrescar la memoria y te vas a recordar de la palabra de Dios en cualquier situación que estés. Amén. Y vamos al capítulo 7.
Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Hay personas que se les ocurre cada cosa, que te retan a que tientes a Dios para ver si Dios está contigo. No caigas en esa manipulación. Esas son manipulaciones satánicas en las cuales no tenemos que caer, porque somos hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ajá. ¿Cómo la ven con el enemigo, con Satanás, que se atrevió a tentar a Dios mismo y a decirle que lo adorara? La creación pidiéndole al Creador que le adore. Eso es algo tan tonto, que como Satanás, creyéndose tan inteligente, pudo tener la desfachatez de pedirle a Jesucristo, a Dios mismo, que le adorara a Él para darle todos los reinos de la tierra, cuando en realidad Él se los arrebató a Adán y Eva cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Por eso Él se siente dueño de este mundo, porque cuando Adán y Eva cayeron en la mentira de Satanás y comieron del fruto prohibido, ellos perdieron todo derecho. Y Satanás se adueñó, nadie le entregó este mundo, él se adueñó de él. Y ahora se atreve a decirle a Jesucristo que le adore postrado para darle todos los reinos de este mundo. De verdad que Satán es tonto, él es tonto, el enemigo es de verdad padre de mentira, es falso. Por eso nosotros no debemos de creernos de nuestros enemigos. Nuestra mirada tiene que estar siempre puesta únicamente en el Altísimo, en Jesucristo, en el que dio su vida por nosotros. Y aquí seguimos teniendo el ejemplo de cómo Él pudo vencer cada tentación y cada manipulación, cada engaño, cada mentira del enemigo. ¿Por qué? El enemigo, decimos, conoce la palabra de Dios. Y Jesucristo es el verbo, Él es la palabra viva. Y aún así, siendo Jesucristo la palabra viva, Satanás quiso venir a aturdirlo con sus mentiras y sus manipulaciones. El 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. En el 10 Jesús responde, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El enemigo siempre va a tratar de quitarte tu identidad. Tú también eres un hijo de Dios y yo sé que tú tienes pruebas, tienes luchas, tienes tentaciones, pero la victoria es tuya. Y recuérdate, si el enemigo fue capaz de tentar a Jesucristo, ¿qué no hará contigo? Mismo Jesucristo dijo, si esto hacen con el árbol verde, que era Jesucristo, el único que daba fruto, dice, ¿qué harán entonces con el seco? Entonces nosotros tenemos que permanecer pegaditos a Jesucristo, a la raíz, al árbol que da vida, que da fruto a nuestro Señor Jesucristo, para no caer en las tentaciones y manipulaciones de Satanás. El diablo entonces le dejó y los ángeles vinieron y le servían. Jesús salió victorioso de esta guerra de mentira y de manipulación por parte del enemigo. Y así como Él venció, también su palabra dice, si yo he vencido al mundo, ustedes son más que vencedores en nuestro Señor Jesucristo, en aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Así que nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. Tenemos un Salvador que nos ama, que dio su vida por nosotros. Y a Él vamos a servir, a amar y a adorar solamente a Él. Porque como dijo Jesucristo, escrito está,
al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dice Mateo 4:11. Así que vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia, vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para conocer a nuestro Creador, a nuestro Rey, a nuestro Señor, para que cuando vengan las luchas y las pruebas y las enfermedades y el engaño y las manipulaciones, nosotros podamos resistir así como resistió nuestro Padre. Que el Señor bendiga de una manera muy especial a nuestro hermano Osvaldo y a su ministerio. Muchas felicidades porque está muy pronto él va a festejar el aniversario, ¿verdad? De su pastorado. Muchas felicidades, Osvaldo. El Señor bendiga a nuestra hermana Patricia Ruiz. Que el Señor la bendiga y le conteste las peticiones de su corazón. A nuestra hermana Elena Martínez, Dios la bendiga grandemente. A nuestra hermana Jolie, que estaba por ahí también acompañándonos, la directora de nuestra página. El Señor bendiga a todos los que van a estar más tarde viendo este mensaje. Que el Señor les bendiga y les guarde y haga resplandecer sobre cada uno de ustedes su rostro. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque nos enseñó cómo vencer la tentación y cómo usar la palabra de Dios, porque Él nos ha enseñado todo, nada ha quedado escondido, nada ha quedado en secreto. El Señor nos ha revelado todas las cosas en la palabra de Dios, en la Biblia. Señor, te amamos, Padre. Sabemos el cuidado que tú tienes para nosotros. Nos sentimos tan bendecidos de conocerte, Señor, de ser tus hijos, Padre. Sabemos que no va a ser fácil el camino porque para ti tampoco lo fue. Pero sabemos que tu Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda verdad y que vamos victoria sobre victoria. Bendecimos a todos los matrimonios, a todos los jóvenes y niños, en el nombre poderoso y bendito de Jesucristo. Bendecimos a nuestros presidentes, Señor. Dales la sabiduría para salir del caos donde el mundo se encuentra, porque solamente tú tienes el poder para hacerlo. A nosotros, enséñanos a vivir con esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, esa paz que tú nos dejaste cuando dijiste, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. Así que nosotros no tenemos miedo, Señor, porque también ahí tu palabra dice que no se turbe nuestro corazón y tengamos miedo. Sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros y que tú vendrás por nosotros cuando tú quieras o nos llamarás a cuentas. Lo único que queremos es estar listos para tu regreso. Gracias, Señor. Amén.